Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En caldo de verduras sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento. Bienvenidos a Historias Invisibles en Tiempos y Destiempos de Coronavirus. Este proyecto fue creado a partir de la necesidad de darle seguimiento y darle voz a las historias que paralelamente siempre han existido y que muchas veces quedan en segundo plano. Y nosotras dijimos, bueno, ahora que está el coronavirus, los medios han acaparado toda la atención de esto, entonces necesitamos crear un espacio de reflexión para que se sigan tratando y escuchando voces. En esta ocasión vamos a hablar sobre el campo. El campo es uno de los sectores económicos más pobres y vulnerables de la economía mexicana. Sin embargo, se ha convertido en uno de los principales sustentos de la población durante la crisis por el COVID-19. Lo que nos lleva a varias preguntas, entre estas, ¿cómo se da un sustento digno al campo mexicano? El 55% de lo que llega a las mesas mexicanas es producto de trabajo en el campo. Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comentó en una entrevista, y cito: "El campo mexicano no para, está trabajando. Los campesinos y los productores son los héroes vivientes en esta crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, se están haciendo esfuerzos extraordinarios de parte del gobierno para apoyar este esfuerzo productivo. Hoy nos estamos dando cuenta que gracias a la persistencia y a la resistencia de los campesinos y las comunidades indígenas, el flujo de la producción de alimentos permanece. Si bien es cierto que sin el trabajo de todas las personas implicadas en el trabajo del campo, en nuestras casas no habría alimentos. También es cierto que el hecho de nombrarles como héroes vivientes y romantizar la persistencia y resistencia de los campesinos se invisibilizan desigualdades, condiciones precarias, en donde no se tiene como tal un salario, seguridad social, y en este momento en específico, un incremento en el costo a insumos por la caída del peso ante el dólar". Queremos iniciar esta transmisión con un relato o receta de una mujer que hace florecer la tierra. Ella es Yara Alcudia Candelero, campesina tabasqueña, productora de cacao, maíz, frijol, arroz y árboles frutales de Tabasco. Además, es representante de la comida tabasqueña. Y Yara nos mandó un audio y les compartimos imágenes y un video. Soy la señora Yara Alcudia Candelero para servirle. Soy la hija de Juan Alcudia Ricarde. Gracias a él es que yo trabajo en el campo y le tengo un amor grande al campo. De los 8 años empezamos a trabajar sembrando maíz, sembrando frijol, sembrando arroz, sembrando cacao. Y ya que estuvo el cacao de corte, empezamos a cortar el cacao, lo acarreábamos. Cuando yo me casé, fue lo mismo. Entonces allá sembrábamos arroz, maíz. Yo nací en la ranchería Francisco y Madero, segunda sección, pero me casé y nos venimos a vivir a la villa de Aldama. Entonces yo viajo a pie desde Aldama hasta Madero y regreso desde allá. Porque una vez estaba yo orillando el camino donde estaba yo sembrando maíz y pasaron los policías y se pararon y me decían: "Y usted solita, señora, limpia esa milpa y la siembro yo solita". ¿Y por qué motivo? Porque usted no porque no tengo dinero para pagar a alguien. Usted la siembra, yo la siembro,
Yo la limpio, yo la doblo, yo saco el maíz y yo lo acarreo hasta donde lo lleva una camioneta o una carreta o lo que sea. Dice, y no le da miedo estar solita, no. Tiene años que yo trabajo en el campo y solita sembrando mi tierra y hasta aquí, gracias a Dios, no me ha pasado nada. Lo que más me gusta del campo es sembrar mi maíz y mi frijol, porque la milpa requiere de estarla limpiando y si tiene animalito hay que bañarla y por eso nos afecta porque no podemos salir. Y es que si nos escapamos pues está la polivigilancia. Si nos llegan a encontrar en edad mía, me llegan a encontrar, nos multan porque así nos dijeron. Bien, me dedico a la cosecha del achote, entonces yo agarro la semillita, la pongo a secar y hago el almácigo de achote. Ya que el almácigo de achote está ya de buen alto, ya agarro y la voy poniendo en fila por toda la brecha que le decimos nosotros y ahí va creciendo el achote. Entonces ya que está lista, el achote ya la corto, ya la carreo en costales acá para la casa y ya empiezo a desconchar ese achote. Ya que está desconchada, la pongo en una vaporera grande y la remojo y que quede al ras de la olla. Y entonces, como hoy la remojo, ya al día siguiente ya la bato bien con las manos, que quede que suelte ya el achote, ya lo que quede blanca, la frutita, la semillita. Y entonces ya la cuelo en un sedazo y después que la cuelo en ese sedazo, la cuelo en un morral para que salga el achote legítimo, que no lleve semilla, que no lleve basura, que quede aseadita. Ya la pongo en una vaporera al juego y empiezo a echarle juego y ya que le decimos nosotros que ya está mermando, entonces agarro y tengo cuidado de estarla meneando a jueguito manso hasta darle la seca a modo de que quede la pelota como una pelota de pozol. Así queda el achote. Ya que la pongo al sol y ya tanteo de que ya está durita, que puedo agarrar las pelotitas para hacer la pan, empiezo a hacer el achote en puro pan hasta que pongo el poco de achote en puro pan. Ya lo pongo a solear y ya que tanteo que está seca, ya agarro unos pomos, los lavo bien y los pongo a secar y los guardo en puros pomos. Ya que la gente viene comprando, ya voy agarrando de esos pomos para venderlo. Eso es lo que se hace del achote. También tiene mucho trabajo, pero como uno está acostumbrada, ya se nos hace difícil. Todo se nos parece fácil. Utilizado en la comida mexicana. Se considera ancestral. En su momento se consideraba sagrado por su pigmento, que se asemeja a la sangre, el rojo. Al mismo tiempo, la alimentación y en particular la cocina está relacionada con la historia, con lo que somos y a lo que pertenecemos, es decir, con nuestra identidad. Es en la cocina tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas alimentarias y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e identidad cultural. Ella comprende los saberes culinarios, las costumbres, los rituales, así como las formas de preparación de los alimentos, reconocidas y transmitidas de generación en generación. Y con esta memoria de saberes, sabores y olores, con una memoria colectiva, recibimos a Ivette Peña Azcona y a Diana Lilia Revilla a llevarnos a la historia de dos abuelas. Antes de comenzar esta historia, nos gustaría presentarlas. Ivette Peña Azcona es originaria de San Pedro Comitancingo, Oaxaca, México. Mujer indígena, zapoteca y afrodescendiente. Candidata a doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Agroecóloga, creativa, amante del arte y la naturaleza. Diana Lilia Treviña es de ancestros indígenas de Oaxaca y Toluca. Nacida en Ciudad de México, vive desde hace 6 años en San Cristóbal de las Casas, donde actualmente estudia el doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Activista, feminista, aprendiz de agroecología
y reproductora de plantas suculentas. Buenas noches y les dejamos los micrófonos para que lean su relato. Muchas gracias. Dos abuelas campesinas. Josefa y Lilia son vecinas y amigas. Como cada mañana, mientras inician su día, escuchan la radio, prenden su fogón, barren el patio y preparan el café que consumirán sus familias. Ellas a veces van juntas al mercado de la cabecera municipal a vender sus cosechas. Ahora están en casa. No pueden salir de su pueblo. Nadie sale y nadie entra. Ese fue el acuerdo de la asamblea. Ambas se preguntan, ¿cómo harán sus hijos para regresar? Pues se fueron a trabajar al norte. Como muchas otras mujeres campesinas, ambas son responsables de más de la mitad de los alimentos que se producen en el mundo. Y aunque ahora no pueden salir a vender, están en sus casas cuidando, regando y sembrando. Josefa ha cosechado de su parcela jilotes, frijol, calabaza, puerro y chayote, y tal como lo aprendió con su familia. Lilia se ha dedicado a regar sus flores y alimentar a sus gallinas con maíz que ella misma desgrana. Además, cortó ejotes y calabazas en su huerto. La radio está encendida. Las noticias sobre la pandemia continúan. Ambas escuchan el mensaje constante del gobierno: quédate en casa. Pero ellas tienen que salir a comprar lo que le falta en la casa o a trabajar en el campo. ¿Qué es eso de la pandemia?, se preguntan. Aunque lo escuchan en la radio y lo platican con vecinas, no tienen muy claro de qué se trata. Solo saben que tienen que seguir viviendo y trabajando. La gente del campo no para. Mujeres y hombres de todas las edades caminan con machete y asadón en mano hacia sus tierras cada mañana. Josefa y Lilia no son la excepción, aunque el gobierno insista en que no salgan. En algunas ocasiones, estas dos mujeres se han encontrado de camino a la jornada. Con la leña a cuestas, han comentado que temen por ellas. En su comunidad, la casa de salud casi no tiene medicamentos. No hay médicos ni enfermeras. Enfermarse implicaría ser llevadas a un hospital cercano, pero está a 4 horas de distancia. No hay opciones, no tienen carro propio, mucho menos ambulancia. Alguien las tendría que llevar y obviamente su familia tendría que conseguir dinero prestado. Cuando llegó abril, comenzaron a cantar más los pájaros y las mariposas revoloteaban en las flores multicolores. Todo anunciaba el tiempo de preparar la tierra. Mañana Lilia escuchaba la radio con su hija y su nieta. Mientras escarbaba la tierra de sus macetones, las volteó a ver y les dijo: también en esta famosa cuarentena hay que agradecer por lo que nos da la huerta. Su hija, que trabajaba en la ciudad haciendo limpieza de otras casas, estaba desconsolada, pues las patronas la regresaron sin paga. Josefa, por la tarde, se sentó también con su nieta. Estuvieron bordando a la sombra de un árbol. Le contó una de sus historias, de cuando no podían salir por una revuelta. Dijo que entonces, como ahora, también tenían miedo, pues había un toque de queda. Aún así, ella salía con sus papás, pues tenían que ir a sembrar y cuidar sus tierras. Por un momento, levanta la cara a Josefa y le dice: no te olvides, hijita, que la comida viene del campo y de cada mano que la siembra. En estos días de confinamiento, como repite la radio, las dos abuelas sembraron, se compartieron semillas e intercambiaron recetas de cocina. Josefa ha preparado comida muy rica y siempre la comparte. A veces, mientras cocina, pide por sus otras amigas, las que venden tortillas, y por las que, como ella, iban cada domingo al mercado a vender lo que de su cosecha tenían. Si las ve pasando por su casa, enseguida les habla para compartirles mangos, chile, frijol o lo que tenga. Lilia, el otro día, hizo tamales. Los llevó a sus vecinas que de por sí por la edad están enfermas. Se quedó un rato a hacerles plática. Una de ellas sacó de una canasta semillas de maíz negro y se las dio para que las sembrara. También
le contó que el gobierno anunció que las niñas y niños tienen que estudiar por televisión o internet. Aquí apenas si tenemos luz, le dijo Lilia preocupada. El 3 de mayo, Lilia y Josefa cocinaron mole y prepararon atole agrio. No se podía celebrar como siempre. Esta vez solo fue entre familia. Cada una arregló sus pozos, los limpió, pusieron flores, prendieron velas y pidieron por la lluvia y por las cosechas. El mes pronto terminará y las abuelas no saben con certeza qué está pasando en la ciudad. Saben que hay más riesgo, pero esperan que se decidan a sembrar más y consumir menos, que se estén preguntando en dónde está la gente del campo. Tal vez ahora que empiezan a escasear los productos de las cosechas, volteen a valorar más a campesinas y campesinos, a sumarse al reclamo por trabajos más dignos y mejor remunerados, a recordar que la lucha en el campo está con la tierra y por la vida. Muchas gracias, Diana e Ivette. Bueno, me gustaría que ustedes se presentaran, porque solo dije sus nombres, pero para que distingan quién es quién, y también que comenten algo sobre lo que habían escrito. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bienvenidas y bienvenidos. Pues mi nombre es Ivette Peñascona. Soy de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Actualmente resido en el estado de Chiapas. Y bueno, este cuento corto lo escribimos pensando mucho y compartiendo lo que vivimos, digamos, lo que compartimos ahorita en esta fase de cuarentena con muchas amigas, que es una historia también que tiene que ver con la realidad que se vive en específico en el estado de Chiapas. Y pues básicamente se trata de compartir lo que se está viviendo, pero también un escenario en el que las mujeres campesinas siguen trabajando y siguen construyendo y sembrando la vida, ¿no? Aún en un escenario tan complejo como el actual. Muchas gracias. ¿Quieres añadir Gracias algo, Diana? por la invitación. Sí. Gracias por la invitación, pues a mí me contactó con Itzel y con este proyecto Víctor Bernal y le agradezco también mucho. Y bueno, nosotras, Ivette y yo, también somos como en la historia cómplices y amigas y pues quisimos traer también a este cuento a nuestras abuelas, porque pues nuestras abuelas también fueron campesinas, ¿no? Y también participamos en algunas redes, una de ellas es la Alianza de Mujeres en la Agroecología, Amaagua, y otro es un proyecto en el que nosotras también estamos con Atsiri López Fávila, que se llama Red de Creadoras, Investigadoras y Activistas Sociales, que está también en Facebook. Y pues eso, como en esta red de creadoras, pues lo que buscamos es eso, investigar sí, pero también como no dejar de lado la parte creativa, artística y militante. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, chicas. Su cuento nos lleva mucho a la presencia de las abuelas, los rituales y el campo floreciendo. Quizá esta pausa urgente nos haga replantearnos modos de convivir y reconocer la importancia del trabajo de aquellos por los que tenemos alimento en casa. Me gustaría compartir cosas que, bueno, este guión está basado en cosas que hemos estado leyendo sobre el campo. Y la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, Redecom, y Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, reflexionaron desde antes de la pandemia la importancia de repensar la vida en comunidad y revalorar qué significa vivir en comunidad, enfatizando en la importancia de seguir practicando las alternativas de vida que tiene cada una de las comunidades, como son el trueque o mano vuelta, la siembra de la milpa, la práctica de la apicultura y los huertos de traspatio, los saberes locales, comunitarios, la medicina ancestral, la autosuficiencia alimentaria, el tequio, la fiesta, etc., con el fin de poner de manifiesto que existe un modelo de vida comunitario contrapuesto al modelo neoliberal, que creo que esto está muy presente en el cuento corto que nos narraron hace un momento. Y en los proyectos también que trae cada una de nuestras invitadas. Este modelo de vida comunitario implica colectividad, reciprocidad, solidaridad para un bienestar colectivo,
Quizás sea un momento de replantear también nuestros modos de consumo, de relacionarnos, de cómo nos relacionamos en la ciudad. Asimismo, dignificar y exigir las condiciones necesarias para que las personas trabajadoras del campo puedan tener una vida justa y bien remunerada. Pensar en el cuidado desde una dimensión colectiva permite, por ejemplo, generar vías para poder pensar en el cuidado de la naturaleza y su imperiosa necesidad como práctica comunitaria continua y cotidiana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera a las mujeres las principales productoras agrícolas y clave en el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países. También realizan los mayores esfuerzos y son quienes menos ingresos perciben, ya que el 38% de las mujeres carecen de ingreso. Pero en esta transmisión creo que precisamente nos motivó a convocar a mujeres, a escuchar la voz de las mujeres como representantes de un tema que de por sí ya está invisibilizado. Pues sin estas mujeres creo que tampoco sería posible la realidad del campo y que nosotras, las personas de la ciudad, no tendríamos esos alimentos, al menos el 60% de los alimentos que consumimos en la mesa, no los tendríamos. Nos acompañan para hablar sobre las personas trabajadoras del campo, María del Carmen Barranco, Sandra Corales y Jovita Prado. Fabs y yo haremos una breve presentación de cada una y les pedimos que cuando terminemos de decir su nombre y su breve currículum, no porque sea breve, sino porque nosotras lo cortamos, se presenten y nos cuenten un poco de su proyecto y qué hacen. Yo voy a presentar a María del Carmen Barranco García. Ella es ingeniera agrícola, egresada de la UNAM. Desde hace 27 años trabaja en distintos temas en el campo. Ha acompañado procesos de organización económica campesina por más de 20 años en Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y 8 años con frijoleros en Nayarit. Desde el 2007 está en Tabasco, donde ha trabajado sobre el desarrollo comunitario con la parroquia jesuita de Plátano y Cacao. Y desde el 2012 acompaña procesos de pequeños productores de cacao. Actualmente es servidora pública en la Secretaría de Agricultura. Muy buenas noches a todas las compañeras que nos acompañan en este diálogo y gracias a Luna. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento a pequeños productores de cacao, que es un sistema muy bondadoso, muy diversificado en el sureste de México. Y pues más adelante vamos a compartir la visión de cómo ha tanto aportado el sector como esta situación del COVID repercutido en el mismo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, María del Carmen. Un gusto. Me gustaría presentar a Sandra Corales. Ella tiene formación en economía por la UAM de Xochimilco. Es directora de Abejas de Barrio, empresa dedicada a la conservación, rescate y protección de la apicultura en entornos rurales y urbanos, coordinadora de actividades de turismo sustentable, Raíz México, proyecto de turismo sustentable que se realiza en coordinación con comunidades afromexicanas de la costa de Guerrero. Es fundadora de Mujeres que Celebran la Vida, organización encargada de dar talleres para mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Sandra, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres contarnos un poco de ti, de tus proyectos? Hola, ¿me escuchan? Es un placer estar aquí, conocerlas a todas, el trabajo de cada una es muy valioso y pues aquí estamos para compartir un poco sobre la importancia de las abejas para el campo mexicano, así como es importante el trabajo agrícola, también el trabajo apícola es muy relevante, ya que muchos de nuestros alimentos que tenemos todos los días en nuestra mesa dependen de la polinización. Por eso Abejas de Barrio se ha encargado de poder capacitar a apicultores,
de poder acercar a los apicultores y apicultoras de todo México para que podamos tener nuevas formas de relacionarnos con la tierra, con la gente, los consumidores de miel. Entonces, llevamos ya rato acá en Xochimilco, Ciudad de México, impulsando la apicultura como una actividad muy necesaria para la ciudad. Muchas gracias. Aparte, hace poco fue el Día de la... Además, debo comentar que Sandra está haciendo una labor también como conectando esta distribución entre los consumidores y también los productores. Ya más adelante tal vez nos cuente un poco de esto. Jovita Peña Villafaña, ella es campesina, ingeniera agrónomo, fitotecnista por la UAM, participó con organizaciones sociales de índole cultural, ambiental, de economía social y solidaria, agrupaciones campesinas y de los pueblos originarios, particularmente de los pueblos Otomí y Mazahua del Estado de México. Es organizadora de eventos culturales y ambientales temazcaleras. Jovita, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes contar un poco de ti y de tu proyecto? Cosas relativas al ambiente y al campo. En esta ocasión quisiera comentarles de un proyecto personal que llevo varios años compartiendo en muchos lugares, y es relativo a la necesidad de producir alimentos, tanto de alimentos a nivel familiar, tanto en el campo como en la ciudad. Esto precisamente considerando la necesidad que tenemos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Tal vez en este momento nos parezca que empieza a cobrar importancia la agricultura, sin embargo, todo el tiempo comemos, no podemos vivir sin comer, y de ahí la importancia que radica el cultivo de nuestros alimentos. Básicamente esto, y bueno, pues muchas gracias por la invitación. La siguiente pregunta es para todas. Lo único que les pediremos es que cuando intervenga la otra silenciemos los micrófonos. Y es, ¿qué visión solemos tener sobre el campo? ¿Quieres comenzar tú, Jovita? Bueno, ¿qué visión tenemos sobre el campo? Mira, la visión que he podido integrar en todos estos años de trabajo, soy de orígenes campesinos, es que a veces los campesinos siempre nos inculcaron que somos gente pobre, que no somos gente humilde, que somos los más rezagados, cuando es todo lo contrario. Realmente la riqueza, la fuente de riqueza del planeta se encuentra en el campo, se encuentra en las plantas, que son los únicos seres capaces de transformar la tierra, el agua, los minerales, para convertirlo en materia que nos da alimentos, que nos da cobijo, que nos da muchas cosas, y es realmente la fuente de riqueza. Si hay algunos seres humanos que son ricos, que son prósperos y que son abundantes, son los campesinos. Y lo que tenemos que hacer es que se den cuenta de eso, porque si estamos en la ciudad podemos tener muchísimo dinero, muchísimas cosas, pero si no tenemos ni agua, no tenemos comida, no tenemos plantas y no tenemos animales, que es la fuente de nuestro sustento. Sin embargo, un campesino con una chocita, un pedazo de tierra, un pedazo de aire, de río, de plantas, tiene todo para vivir. Realmente la visión que ahora quiero compartirles a mis hermanos campesinos es que somos afortunados, somos quienes sacamos adelante nuestro país y a nuestra gente, somos quienes alimentamos a nuestra gente, y la sociedad depende de nosotros. Gracias. La visión que se suele tener de las ciudades al campo es, a lo mejor mucha gente, y especialmente las políticas públicas, suelen tener una visión como fotografía del campo. Y en el campo pues hay una gran dinámica de la vida social y cultural de todas las personas. Se suele pensar que en el campo todavía el ingreso de las personas, que pues el ingreso es parte de su elemental de su bienestar, pues depende preponderantemente de las actividades del campo. Pero desde hace muchos años, pues por los modelos de desarrollo que hemos tenido como país, muchas de las personas han tenido que diversificar sus actividades. Y muchas familias, aún siendo familias campesinas,
sí tienen un aporte muy importante de la actividad productiva, pero también tienen una pues dependencia de otras actividades como el trabajo de la construcción, migración y otras actividades. Entonces, de eso hay que tomar conciencia. También se suele pensar que toda la familia puede participar en las actividades y esto tampoco es tan cierto, porque las mujeres pues tienen un acceso muy limitado al elemento principal productivo que es la tierra y pues como hablaremos más adelante tienen una gran carga de trabajo que también las limita en poder tener más actividades productivas. También se suele pensar que que en el campo está, digamos, la semilla de un trabajo colectivo y organización económica, pero igualmente por años, tanto el modelo económico como social ha mermado todos estos procesos y ahorita estamos en una etapa de revaloración y de reconstrucción de los mismos. Finalmente, hay que ser conscientes que en el campo pues hay muchísimas desigualdades. Hay unas comunidades y familias que tienen acceso a elementos como agua y tierra y otras familias que no tienen acceso a estos elementos y que aún así buscan, ¿verdad?, las formas de cómo realizar una actividad productiva vinculada pues a la producción ya sea agrícola, pecuaria o también de pesca, que también es parte de las actividades del campo. Y finalmente, pues esa es la visión que se suele tener. La nueva visión en este periodo que tenemos pues un poco de transición, pero que depende de todos nosotros concretarlo, es que hay una gran riqueza biocultural en el campo, que ha habido que hay también una riqueza de agrobiodiversidad y diversidad que tiene que fortalecerse, que los procesos de organización y de cooperativismo que lograron sobrevivir, pues hay que también fortalecerlos y que se tienen que crear condiciones de derechos para tener mayor injerencia en la gestión de todos los recursos del territorio. Muchas gracias. Les recordamos que cierren sus micrófonos después de participar para que no se cuele el ruido de las demás. Sí. Sandra. Me parece que una de nuestras iniciativas que tenía que ver con acercar a la gente a los alimentos a partir de una pregunta muy importante sobre cuál es el origen de los alimentos, ¿no? O sea, cuál es esa ruta que hace que el café que tengamos en la mañana pueda estar ahí, cuál es cómo se lleva a cabo los procesos de producción. Esa era una cosa que a mí me interesaba mucho de una manera, pues, para conocer qué hay detrás de todo ese trabajo, ¿no? Y esa fue una visión que empezó siendo una visión como muy romántica y después una visión ya más me fui dando cuenta que es muy integral el tema del campo, ¿no? Pude estar en contacto con compañeras productoras de miel, pero también compañeras productoras de amaranto, de la zona de Tulyehualco, de leche, de quesos, productoras de diferentes áreas, y me di cuenta que en realidad si la gente pudiera tener un poquito más de relación con aquello que consume, seguramente va a valorar más el campo y las actividades agropecuarias, ¿no? Agrícolas, actividades como la apicultura que son fundamentales, pero no es hasta que puedan estar ahí, ¿no? Pienso que la ruptura de una visión romántica, una visión más real y más cercana, más vivencial, tiene que pasar por una educación donde a los niños se les acerque a estas actividades. Escuchamos. Sí, bueno, mira, la percepción que tengo del campo es que, bueno, es una situación compleja, en el sentido de que
normalmente, bueno, vamos a hablar del punto de vista de las personas que trabajan en el campo. Normalmente son ancianos y son mujeres. La mayor parte de los jóvenes o se van al norte o se van a la ciudad. Por un lado. Otra situación compleja es la presencia de plagas, enfermedades, la carga de trabajo tan intensa que se tiene en toda la actividad productiva, los bajos precios, también hay saqueo de producto listo para cosechar, nos encontramos altos costos de insumos orgánicos, muchas dificultades para tenerlos, empezando por la red de proveedores no es tan amplia, son muy escasos, y normalmente en pequeñas producciones podemos utilizarlos, pero en superficies grandes es mucha la inversión y es demasiado el trabajo. Hay problemas también no me gusta hablar de problemas, más bien lo diría como retos, pero un reto muy grande es que el consumidor entienda que este modelo de producción nos va a llevar al caos porque estamos acostumbrados a consumir alimentos que a veces cuesta más, es más difícil producirlos y es más costosa la inversión tanto en trabajo como en insumos, como en recursos materiales, que consumir los alimentos nativos, los alimentos propios de las regiones. Hay preferencias por cierto tipo de variedades, cierto tipo de consumo a lo largo del año, pero no es lo que se produce de manera normal. Digo, el modelo tenemos que ajustarlo a lo que la tierra está produciendo en función del clima y los suelos. Y todo, como no es de esa manera lo que el público consume, el campesino se ve en la necesidad de ajustar su suelo, ajustar el área de cultivo a las variedades que son comerciales. Creo que algo muy, muy importante que ojalá pudiera entender el consumidor es que cualquier producto que llegue a su mesa, uno más simple, el rábano, nos va a tardar un mes a mes y medio para llevarlo desde el momento que se siembra hasta que se cosecha. Algunos otros productos son más complejos en el tiempo, 6 meses, 4 meses. En el caso de los frutales, tiene que pasar años para que empiecen a producir. Hablemos, por ejemplo, del aguacate, 9 meses desde que florece hasta que podemos hacerlo llevar a la mesa. Y bueno, es complejo realmente. Creo que para poderlo percibir, la única manera es echarse una vueltecita al campo, ¿no? Podemos platicar de muchos problemas, podemos decir de muchas situaciones, hablar de costos, hablar de un montón de detalles, pero no hay manera de vivirlo y entenderlo, sino que estar ahí. Como consumidores a veces no tenemos ni la más remota idea de lo que cuesta producir cualquier vegetal. Para todo, además, vamos a hablar de los productos químicos. Es grave la contaminación por agroquímicos, que exactamente está llevando a la desaparición de abejas. Y también eso tiene que ver mucho con las formas de pensar y de vivir la cuestión cultural de las personas, los miedos que tenemos a algunos insectos. A pesar de esta situación, se da el caso de que se eliminan las abejas. ¿Por qué? Porque hay personas que han muerto por la picadura de abeja. Entonces, hace falta, tanto en el campo como en la ciudad, un gran intercambio de información, que la gente campesina tenga acceso a mucha información necesaria de su propio ambiente, y también por parte de la gente que vive en la ciudad. Yo no veo otra manera de tener empatía con los procesos que se viven en el campo, sino viviéndolos, ya sea en su pequeña huerta, en su maceta, o de plano yéndose a vivir una temporada al campo. No hay manera otra para poderlo entender en toda su complejidad. Muchas gracias, Jovita. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para María del Carmen. Si se dice que somos lo que comemos, ¿qué comemos los mexicanos? ¿Y qué hemos perdido la costumbre de comer? ¿Cómo ha cambiado nuestra alimentación?
Bueno, primero entender que independientemente de lo que tenemos disponible en alimentos, el que comemos depende mucho de la capacidad de ingreso de cada familia. En nuestro país más o menos existe esto que se llaman digamos, todas las familias de México se han estudiado por su nivel de ingreso y cuál es el porcentaje del ingreso que destinan a alimentos. Entre más pequeño sea el ingreso, mayor la proporción que se destina a alimentos. Y sí puede cambiar mucho la gama de alimentos que se consumen. El gran producto que consumimos los mexicanos obviamente es el maíz, porque pese a los cambios digamos, los modelos de consumo, el maíz sigue siendo dominante porque pues lo traemos por cultura, yo creo que hasta por genética y todo, y todas las variantes de maíz está presente en la alimentación de los mexicanos y es el alimento primordial en el que hay que trabajar pues tanto el rescate, digamos, productivo como el fortalecimiento de la distribución y comercialización. También está la parte de trigo, que nosotros, pues muchas de nosotros hemos podido ver cómo a través de las generaciones se ha incrementado el consumo de trigo, igual a través de todas las variantes de productos, ¿verdad? Como pastas y panes. Tenemos también consumo de arroz y frijol, que casi el arroz se puso a la par del frijol. Antes consumíamos más frijol y poco a poco se dejó de consumir para sustituirlo por arroz. Que aquí es importante que haya una diferencia porque mientras que el arroz lo importamos, pues el frijol sí tiene un aporte de producción nacional importante. De las carnes que consumimos, pues la mayor es el pollo, y la carne que menos consumimos es la de pescados. En la parte de hortalizas y legumbres, obviamente las de mayor importancia, o las tres de mayor importancia serían el jitomate, cebolla y la papa. Y en menor proporción ya lo que sería chile, aguacate y otros. En frutas, tenemos un mayor consumo en naranja y ya luego siguen otros como el mango, el plátano y en menor proporción la manzana. Algo importante es que cuando nosotros vamos a un supermercado, pues nada más encontramos a lo mejor una gama, a lo mejor de 35 o 40 especies, pero sin embargo en el campo se producen más de 1.500 especies vegetales y animales. Entonces, todavía hay una gran, digamos, potencial de voltear a qué otros alimentos podemos consumir. Ahorita, por ejemplo, la pandemia, una de las lecciones que deja es que tenemos que poner un foco y un énfasis en cuidar cada uno de nosotros, en lo individual, comunitario y a nivel de nación-país, cómo nos alimentamos, porque todos los problemas de salud que tenemos provienen de esta mala alimentación. Así como te digo que consumimos mucho maíz y trigo y frutas, también consumimos mucho refresco. Tenemos un consumo de refresco que se dispara más allá de 10 veces lo que se consume a nivel internacional. Y en algunas zonas rurales de nuestro país, pues se consume más. Por eso todos los problemas de pues mala alimentación que tenemos en general. El campo. Pues me parece que el papel de la mujer es un papel esencial. Es el motor que mueve el campo. Si bien no todas las mujeres van al campo, sí un porcentaje, yo diría, importante de mujeres sí participan en las actividades agrícolas y también en las de proceso y en las de comercialización, así como en las labores de la casa. Yo diría que la mujer es quien mueve al mundo realmente, ¿no? Visitando muchos hogares campesinos, vamos a encontrar mujeres que están limpiando maíz, seleccionando frutos, preparándolos para llevarlos a vender, preparando el itacate del señor. Nos podemos encontrar
tianguis, en los mercados comercializando, nos los podemos encontrar en las milpas, en las huertas, cosechando, fumigando, colectando otros frutos. Creo que es muy importante el papel de la mujer. Así también ella es la depositaria de muchos saberes, como lo mencionaban antes, de gran cantidad de recetas antiguas, de recetas ancestrales, de los usos tradicionales de muchas plantas silvestres, de muchos quelites, de muchos frutos originarios de las regiones. Creo que la mujer es el sostén, y si bien no todas participan en el campo con sus manos y con su fuerza de trabajo directamente en las actividades agrícolas, yo diría que sí, un gran porcentaje de ellas lo hace. De una manera u otra participa en las actividades que están relacionadas al campo. Gracias. Habría que ver los números y revisarlos. Sin embargo, un detalle son los números, pero otro importante, no olvidemos la cualidad. Existen cantidades, datos, cifras que son frías, pero el calor, la armonía, la integración de toda esa actividad, que es cualidad, mucho de eso lo da la mujer. Adelante. Muchas gracias. María. Bueno, digamos, a nivel nacional, nosotras como mujeres en el país somos casi 65 millones de mujeres en el país. De esos 65 millones, solo 15 millones vive, digamos, en comunidades rurales. Y esas mujeres más o menos representan, pues, casi un 50% de la fuerza de trabajo, por ejemplo, de jornaleros agrícolas, más bien un 30% de la fuerza de trabajo de jornaleros agrícolas. Ahora, muchos de los trabajos que tienen las mujeres en el campo, son trabajos obviamente no retribuidos en un ingreso, porque muchas veces se toman como actividades de ayuda o complementarias en la familia. De las mujeres que se dedican al trabajo del campo, más o menos solamente una cuarta parte llega, digamos, a tener la oportunidad de tener una educación a nivel de secundaria, y la mayoría pues en el ciclo de su vida se truncan las oportunidades para seguir con su educación. Cabe señalar que de estas mujeres rurales, más de estas, digamos, 15 millones que señalamos que trabajan, que viven en localidades rurales, más de la mitad, casi 9 millones, están en una situación de pobreza. ¿Cuáles son las actividades que realizan las mujeres? Aparte de que participen en las actividades productivas, agrícolas, pecuarias y de pesca, el 97% tiene en sus hombros y bajo su cargo todos los quehaceres del hogar, que nosotros sabemos que esos no se acaban y es un trabajo no retribuido muy, muy fuerte. También tienen a su cargo el cuidado de personas enfermas o mayores del hogar. Más del 50% de los cuidadores, ¿verdad?, son mujeres. En el medio rural, precisamente por la falta de ingresos, muchas familias cocinan con leña y no tienen acceso a agua, y a ese trabajo también es un trabajo que está a cargo de las mujeres, tanto el corte, el acarreo de leña, como todo el tiempo que se invierte en acercar el agua a los hogares. Realizan además las mujeres trabajo comunitario, o sea, más allá del trabajo con sus familias en el campo, también hacen trabajo comunitario. Pocas tienen la oportunidad, como decía, de asistir a la escuela y seguir con una educación formal, y también otras participan en otros trabajos de mantenimiento de vivienda y en otras actividades, pero un poco sería, digamos, toda esta gama y muchas otras actividades que se tienen, y de acuerdo con Jovita, también son depositarias de conocimientos ancestrales, porque
pues de la preparación de alimentos, ¿verdad? Está vinculada también a mantener esta parte de agrobiodiversidad en el campo. Hay especies que solamente encontramos en los traspatios, que no encontramos en siembras comerciales, sino son resguardadas exclusivamente por las mujeres en sus traspatios. Muchas gracias, María del Carmen. La siguiente pregunta me gustaría hacérselas a las dos, a Jovita y María del Carmen. En su presentación nos dejaron ver que las dos son agrónomas. ¿Hay alguna diferencia en cuestión de género en esta profesión que ejercen? ¿Y cuáles son esas diferencias? Jovita. Bueno, voy a comentarte mi experiencia. Mira, como mujer creo que me he enfrentado en algún momento a algunas situaciones de machismo, sobre todo porque pues muchas ocasiones nos toca trabajar con líderes de comunidades y sabemos que en el campo, como en la ciudad y en muchos lados está arraigado el machismo. Sin embargo, sí nos vemos en la necesidad de generar estrategias para poder hacer que sea nuestro trabajo el que se note y que a partir de nuestros resultados, de la manera en que hacemos las cosas y cómo tratamos de enfocarlos, que ellos se olviden de que somos mujeres y nos vean como lo que somos, personas responsables de una actividad y que estamos ahí para facilitar los procesos. Y resulta contradictorio que también en el caso de las mujeres sí nos hemos enfrentado, bueno, personalmente sí me he enfrentado a situaciones de machismo de parte de las mujeres, pero creo que tenemos, bueno, en mi caso he generado un mecanismo de empatía, digo, el hecho de ser campesina me ha servido bastante y puedo entender la manera en que lo ve una mujer y lo vive, y también la manera en que piensa y que reacciona un hombre, y de esa manera conciliar con mi relación con ellos, con los grupos con los que me he relacionado, y también con relación a la parte personal, a la parte más sensible que tiene que ver en la relación más cercana, más intensa, cuando ya tratando de conciliar los diferentes conflictos que se dan en función del género, viendo la mejor opción de poder aportar soluciones, pero creo que un trabajo fundamental para poderlo llevar a cabo es, en lo personal, ha sido el ser mujer y no intentar ser otra cosa distinto, ¿no? Yo he vivido el caso de cerca de compañeros que en algún momento, hombres agrónomos, que ante un conflicto, pues el señor sacó la pistola porque era hombre y estaba ahí y que le parecía que coqueteaba a su mujer. Yo no me he visto en esa necesidad, en una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque el hecho de ser mujer les inspira confianza a los hombres. Y a las mujeres a veces un poco de celos, pero cuando nos acercamos y platicamos con ellas y les hacemos ver que son valiosas y que valoramos y respetamos también su trabajo y que estamos ahí para acompañarlos y llevar a cabo el trabajo de mejor manera, pues no hay ya problemas, ¿no? Pero una parte importante es asumirnos como mujeres, respetando a cada una de las personas y también ubicando la función que ejercemos en ese lugar y no otra, no dejar desviar la atención hacia algo que no es, hablando con claridad, con mucho respeto y con mucha seguridad. Creo que eso es lo básico, es tener seguridad, conducirse con respeto y con mucha claridad y no permitir que se rebase ningún límite.
Y bueno, en lo personal no he tenido conflictos de tipo grave, digo, algún comentario, alguna situación ligera que de alguna manera se ha podido manejar. Y con respecto a los conflictos que se han dado entre ellos mismos, entre hombres y mujeres o grupos de los que he trabajado, también en muchos momentos los hemos podido manejar con cautela y de la mejor manera sin que llegue a mayores. Gracias, Jovita. María del Carmen. Pues mira, yo lo que te puedo comentar es que la elección misma de mi profesión fue todo un reto que tuvo que vencer pues este paradigma de los roles de la mujer con mi propia familia, con mi mamá, con mi abuela. Tenían mucho miedo de que cuando yo saliera a campo algo te pasara. A mí me tocó una etapa en la que todavía la violencia contra las mujeres no era tan evidente como lo es ahora. O sea, yo de joven recorrí muchas comunidades, muchos ejidos, sola o con aventón, y afortunadamente nunca tuve ningún percance. Y es un hecho que como mujer tienes que estar demostrando, como en todos los ámbitos, constantemente tus capacidades, más allá de, pues un poco poniendo más esfuerzo para que te reconozcan el trabajo. En el caso de las labores agrícolas hay que entrar a todo para precisamente demostrar que no hay estas barreras. Y una parte positiva que yo vería es que a través de todo el andar con la gente y con las comunidades también puede ser pues un ejemplo de inspiración para muchas niñas, porque pues ven que una mujer puede participar en actividades agrícolas, en ciertos procesos de organización y de liderazgo, y pues ellas te siguen y se sienten de alguna manera identificadas o incentivadas a que ellas pueden realizar todos sus sueños y todo lo que se planteen. A nivel, digamos, de organizaciones, pues sí, a veces tienes que ser muy dura en cuanto a poner los límites. Y luego pues no te queda más que explicar el por qué es necesario poner esos límites, ¿no? Y pues sería lo que les puedo compartir de mi experiencia. Muchas gracias, María del Carmen. La siguiente pregunta es para Sandra y es, ¿cuál es la conexión entre campesino y distribuidor? Claro, hoy en día, frente a la pandemia, les cuento que nosotros como nos organizamos acá en Xochimilco, porque sabíamos que iba a ser muy difícil poder llevar nuestros productos de la manera en la que lo hemos estado haciendo, que es a partir de expos, ferias, espacios donde la gente nos dejara comercializar. Llevamos a cabo una estrategia de acercar nuestros productos a la gente, pero no solamente los que teníamos nosotros de miel, ¿no? Que nos dedicamos a la apicultura y tenemos colmenas acá, traemos miel de otros estados. Entonces, lo que hicimos fue organizarnos con otros colectivos y con compañeros y compañeras productoras de aquí de Xochimilco y de la zona de Milpalta y Tláhuac para poder llevar los alimentos que la gente necesita pues, a su domicilio, ¿no? Directamente. Con el tema de la contingencia, tuvimos que idearnos estas estrategias. Entonces, hicimos la organización con los compañeros y compañeras. Ahora, pues, tenemos ahí la vinculación y hemos logrado llevar los productos a directo a domicilio de gente que ha creído y que le interesa mucho, ¿no? Entonces, hay clientes que están muy agradecidos con nosotros porque valoran muchísimo el que nosotros estemos pues acercando los alimentos. Y pues hay más de 20 compañeras y compañeros que pues forman parte de esta lista, ¿no? Está Silvia, que es productora de amaranto de la zona de Tulyehualco. Está Isabel, que es productora de huevo de codorniz.
También se encuentran los chinamperos, que son varias familias que trabajan aquí en la zona chinampera de Xochimilco. Colectiva Sociat, que se encarga de educación y agricultura orgánica y sobre todo, pues, de chinampería. También están los compañeros de la cooperativa Wauntli, que se dedican a hacer pan artesanal, pequeños productores de salsas, de quesos, de otro tipo de insumos que la gente necesita. Y pues el recibimiento ha sido muy, muy increíble, ¿no? También es increíble saber y darse cuenta que mucha de la gente que nos compra son mujeres. O sea, al final pues, volvemos a ser las mujeres las que estamos interesadas en la alimentación, las que nos hacemos cargo hasta de las compras y pues de la preparación de alimentos entre nosotras, empezamos a compartir recetas. La gente está conociendo otros sabores, por ejemplo, especies de quelites que no sabían que existían. Pues ahora ya compartimos recetas y nos acordamos de cómo lo cocinaba la abuela, cómo lo cocinaba la mamá, y entre nosotras pues hemos estado pues motivándonos, ¿no? Y ha sido eso muy increíble lograr cortar la cadena pues de distribución y de intermediación, ¿no? Porque la gente pues nos conoce, sabe, nuestra idea final es que en algún momento que la gente pueda salir, pues conocer nuestras zonas de producción para que se entere más de cómo se lleva a cabo los procesos, ¿no? Mientras tanto, pues a distancia estamos haciéndole llegar información y pues más o menos a la semana distribuimos cerca de 60 canastas, aparte de cada 10 canastas, nosotros donamos la número 11 a gente que más lo necesita. Está compuesta de 6 hortalizas y hierbas diferentes. Aparte la gente le puede agregar el café, la miel y todo con el tema agroecológico, ¿no? Pensando justamente en que hay no solamente la importancia de consumir alimentos, de que tengas acceso a ellos, sino que sean alimentos saludables, ¿no? Alimentos de calidad. Y pues por eso es muy importante no solo la seguridad alimentaria, es importante la soberanía alimentaria, que los pueblos puedan sembrar, cultivar, reproducir especies y plantas y cultivos propios de su país, ¿no? Y de sus pueblos. Eso ha sido un tema muy importante para nosotros. Hace poco logramos hacer un concurso de la importancia del campo en la Ciudad de México para que los clientes nos hablaran sobre qué es lo que piensan, ¿no? Y entre los ensayos que recibimos de todos los que participaron, pues vimos que había mucho agradecimiento, muchas inquietudes y mucho amor a pues algo que a lo mejor se ha perdido durante generaciones, ¿no? Y eso es preocupante porque se nos está olvidando aprender lo más fundamental que tiene que ver con la reproducción de la vida en la tierra. En el caso concreto, por ejemplo, yo me dedico a la apicultura y en la Ciudad de México somos cerca de 150 apicultores y los más jóvenes tienen 30 años, entonces necesitamos más apicultores, más mujeres y hombres apicultoras que pues se dediquen a esta actividad, ¿no? Y eso es muy importante, poder dar hacer la invitación para que la gente se sume a estas actividades y que sepa que es una actividad digna, ¿no? Que vale la pena continuar y heredar también, ¿no? Porque estos tipos de conocimiento no se puede celar, ese conocimiento es parte fundamental de lo que implica, pues, de lo que implica la vida en la Tierra. Muchas gracias. María del Carmen, esta pregunta es para ti. ¿Qué es y cuál es la importancia de la soberanía alimentaria? Mira, yo creo que ahorita hay un concepto que es la autosuficiencia alimentaria y con soberanía. O sea, por una parte está el ser autosuficientes en la producción de nuestros alimentos. En maíz, lo que comemos de maíz humano casi somos autosuficientes, pero todo el maíz producido
todo el maíz amarillo, por ejemplo, todo lo importamos, ¿no? Y otros muchos productos que importamos, el arroz, prácticamente más del 80% es de importación. Ahora, la seguridad alimentaria en este momento tiene que ver con no solamente que tengamos lo suficiente y que tengamos sostenida todas las cadenas de distribución de los alimentos. También tiene que ver con que haya, insisto, suficiente ingreso de todas las familias para hacerte de esos alimentos. Ahorita con el COVID, pues va a haber mucho desempleo y ese es un hecho, es una realidad. ¿Cómo va a repercutir el que esas familias que se quedaron sin empleo o que ven disminuido su ingreso, qué repercusiones va a haber en su alimentación? Es algo que tenemos que trabajar y es algo para lo que tenemos que prepararnos. Pero también ahorita el tema no basta con que la alimentación sea suficiente o que sea accesible, es decir, que tenga suficiente ingreso para tener alimentos, sino que ahorita un tema central va a ser que también sea una alimentación saludable. Por primera vez después de mucho tiempo, volteamos a ver qué tipo de alimentos producidos, cómo y por quién, ¿verdad? Vamos a decidir como consumidores comprar esos alimentos o qué tipo de alimentos vamos a empezar a consumir. Y ahorita todas las personas que tienen enfermedades crónicas, pues principalmente diabetes, están replanteándose, ¿verdad? Todo su esquema de alimentación. Y en sí, digamos, esto que le llaman la nueva normalidad va a generar pues cambios en los productos que se consumen. Te voy a poner un ejemplo, en el caso específico de cacao, que es el producto que producen los productores que yo acompaño. El cacao se suele identificar, primero oficialmente está catalogado como un alimento de alto contenido calórico porque se le vincula al chocolate y no es cierto que el cacao sea solo chocolate. Y lo otro es que en sí el chocolate la gente lo va a ir dejando como un artículo, digamos, de segunda opción, no está dentro de sus primeros alimentos de compra porque se le considera como un alimento de lujo. Y pues eso lo tenemos que cambiar porque pues el cacao es un alimento ante todo, ¿no? No sé si haya respondido a la pregunta. Sí, María del Carmen, muchas gracias. La siguiente pregunta le corresponde a Sandra y creo que, bueno, se empezó, al menos para mí se empezó a cortar y hubo una confusión. Y si no habías terminado, nos gustaría que terminaras tu idea, una disculpa. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la economía solidaria y cuál es su importancia? Creo que nos fuiste contando un poco también hace un rato, pero para redondear esto. Muchas gracias, Sandra. Sí, gracias, Itzel. Sí, sí había terminado la idea. Habíamos hablado sobre, pues, el tema de los alimentos sanos, como dice la compañera, ¿no? No solo se trata de que la gente tenga acceso a alimentos, sino que sean alimentos de calidad. Y bueno, pues en términos de economía solidaria, me parece muy importante plantear que hoy en día hay, pues, organizaciones, colectivos a nivel celular, son pequeños, al menos en la Ciudad de México, que están intentando, pues, incluso buscar otras formas de intercambio, ¿no? Nosotros hemos insistido en utilizar otras formas de intercambio como el trueque, incluso experiencias como el Tumming, que en Veracruz, que gracias a colectivos como Multitrueque, Michuca, compañeros que han insistido en otras formas de poder cambiar nuestros productos de una forma más solidaria, ¿no? Que tuviera que ver incluso también con, no solo solidaria, sino recíproca, para que haya pues una conciencia real, ¿no? Que no sea el mercado quien determine, sino que seamos nosotros quienes valoremos todo lo que necesitamos para vivir. Y pues bueno, pues lo más principal es la alimentación, y por eso creemos que hay gente que está pues dispuesta a intercambiar sus productos
por algo que también necesita. Con nosotros ha sido una red interna, pero también la propuesta es que sea una red abierta, ¿no? Y que puedan entrar no solamente productos, sino servicios. Y creo que en términos de crisis y en términos de pandemia, como hoy en día lo que estamos viviendo, pues conviene mucho repensar nuestras formas económicas, ¿no? Y darle posibilidad a otras que sean pues más solidarias, más justas y más recíprocas. Y también pensar mucho, ¿no? En qué tanto los productores pues podrían, a la par de tener alternativas solidarias, pues también subsidios, ¿no? El campo tiene que tenerle esa parte y me parece que nos estamos enfrentando a replantear todo otra vez, ¿no? De la nueva normalidad que se está hablando, tendría que pasar también por un replanteamiento de nuestra alimentación, como bien dice la compañera, todo parte de eso, y los problemas que tenemos hoy en día vienen de ahí, y también repensar pues nuestras formas, ¿no? De trabajo incluso. Invitamos mucho a la gente a que conozca y se acerque mucho a cómo nosotros generamos los alimentos, ¿no? Y qué hacemos para producir, por ejemplo, vuelvo a lo concreto, la miel y otros productos que tenemos acá en Xochimilco. Porque así en la medida en que la gente conoce va a poder valorar y también es importantísimo que se acerque, ¿no? A algo que no está ajeno, que sucede en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que todavía es posible, que todavía el 27% de nuestra superficie de la ciudad pertenece a área rural, ¿no? Y que acá tenemos pues un valor histórico increíble, como es el tema de la chinampa, ¿no? Mucha gente todavía no conoce las chinampas, pero era el mejor sistema agrícola y de hecho es reconocido mundialmente como uno de los mejores. Y eso también hay que valorarlo. Entonces, creo que hay que hacer muchas redes y hay que trabajar como colmenita para poder pues salir adelante de crisis como esta y también para generar otras formas, ¿no? Que a lo mejor no se ha dado estas transformaciones a pasos agigantados y a nivel masa, pero sí a nivel pequeño, a nivel local, y eso pues tiene un impacto global increíble, ¿no? Al menos nos da la oportunidad de creer pues en que hay otras formas. Muchas gracias, Sandra. La siguiente pregunta es para María del Carmen. ¿Cuáles son los principales derechos por los que se aboga en estos momentos en el campo? Pues yo creo que la agenda de los derechos por los que se aboga son muchos. O sea, bueno, desde mi punto de vista, quizá uno de los saldos pendientes más importantes es lograr una mayor justicia para los sectores que no habían sido apoyados anteriormente. Por ejemplo, los productores de pequeña escala, el pequeño productor de milpa y no específicamente de maíz, no era apoyado muchas veces, por ejemplo, por programas de subsidio, y ahorita sí se está poniendo en el centro. Y no como una visión de apoyo, sino precisamente como un derecho a la parte del financiamiento para el desarrollo de su actividad. Otra parte de derechos es la parte de una alimentación suficiente y saludable, también para las personas que viven en el campo, porque pues ahí es donde está la parte de los sectores más pobres o está la pobreza más aguda. En términos de los trabajadores agrícolas, ahorita, si bien antes, bueno, es un sector en general, los trabajadores del campo, tanto productores como jornaleros, que antes no tenían derecho a la salud. Ahorita las cosas han cambiado porque pues sí hay de alguna manera se está iniciando un ciclo en donde ya tienen derecho a la atención, pero sabemos que esto es un proceso para hacerlo concreto, ¿sí? Pero digamos no tienen, por ejemplo, asegurada pues sí, una seguridad social formal. Y solamente una pequeña fracción va a tener un ingreso
pues de alguna manera digno y suficiente por parte de la parte de apoyos gubernamentales. Pues esos son parte de los derechos por los que se está luchando y un derecho fundamental porque pues de él depende el patrimonio productivo de los campesinos, es la parte del derecho a tener un acceso a un medio ambiente sano. Si los productores no tienen una tierra fértil, acceso a agua, pues se ven imposibilitados de desarrollar su actividad productiva. Muchas gracias, María del Carmen. La siguiente pregunta te la haremos también a ti. Y es, ¿qué ocurre en el medio rural durante la pandemia? Ya han comentado un poco, ¿podemos profundizar? Bueno, en términos generales, como decía en la introducción Fabiola, se dice que el campo no para, pero pues no para precisamente porque está de por medio un trabajo de más de casi 6 millones de personas que trabajan en el campo. Ahora, el hecho de que no pare el trabajo en el campo no quiere decir que no haya un riesgo para las personas y las comunidades rurales de esta pandemia. Yo en lo personal tengo mucha preocupación porque ahorita la parte de contagios pues está concentrada en las ciudades, pero va a ser un hecho que es cuestión de tiempo que se empiece a reflejar en la parte rural. ¿Por qué no ha llegado? Ahorita, por ejemplo, los municipios que no tienen muchos contagios, ¿por qué no ha llegado? Pues porque no hay caminos ni hay mucha comunicación, ¿verdad? De esas comunidades. Pero una vez que llegue un par de personas a esos lugares, la parte de contagios pues va a seguir la misma historia que hemos visto en las ciudades. Y en esta parte, pues yo creo que las comunidades nos estamos preparando aquí en Tabasco. Nosotros, por ejemplo, aquí en el municipio de Comalcalco, pues estamos promoviendo el uso de la homeopatía como un preventivo y también el uso de otras, pues de otras medicinas de herbolaria y demás, que son soluciones que se tienen como que de reacción inmediata y con muchas posibilidades de éxito. La pandemia también ha generado mucha incertidumbre en el campo porque hay productos que, por ejemplo, están vinculados al abasto de lo que está cerrado ahorita en las ciudades, los restaurantes, los hoteles, las cafeterías, y esos productos, los perecederos, pues sí han tenido una repercusión directa en el incremento de mermas. También, por ejemplo, la parte de las ventas de todo lo que son pescados y mariscos, pues se ha reducido en más del 50%. Y no todo puede ser vendido a otros canales o como en muchos casos, pues algunos agricultores grandes, pues sí lo pueden, están en sus capacidades poderlo donar a bancos de alimentos. No todos tienen esa capacidad. Pues es en general lo que ha pasado y también, igual que en las ciudades, digamos, en las comunidades rurales que no son de alguna manera, pues tienen también ya un desarrollo, digamos, comercial fuerte y que sí ha habido una restricción de actividades. El confinamiento mismo hace que el mismo riesgo que se ha tenido de mujeres que sufren de violencia familiar en la ciudad, pues lo mismo acá, o una mayor carga de trabajo porque se tiene que atender la parte de las actividades de educación dentro de casa de los niños. Es parte de lo que ha sucedido y obviamente la limitación del acceso a ciertos servicios y alimentos, un poco porque hay una, digamos, restricción en movilidad por el miedo a contagios en cabeceras municipales o en ciudades, pero, por ejemplo, hay mucha gente que necesita medicinas
y otras cosas, y pues ahorita está sufriendo el abasto de esos elementos, ¿no? Por la restricción de movilidad que se ha tenido en general. La siguiente pregunta es, ¿qué papel tuvo el campo en hacer posible la estancia en casa en las ciudades? ¿Y qué ha cambiado en la distribución del campo a la ciudad en este contexto de pandemia? Pues obviamente, al ser declarado las actividades agropecuarias, la distribución y la comercialización de alimentos como todas como actividades esenciales, estas afortunadamente no pararon. Todo lo que se ha identificado en las ciudades de incremento de precios, por ejemplo, del huevo o del pollo y esas cosas, no, en la mayoría de los casos no ha sido porque se pare el abasto en la parte de producción primaria, sino porque pues siempre hay procesos de especulación. En cuanto a en la ciudad, pues se ha tenido que cambiar a lo mejor algunas cuestiones de abasto al cambiar y concentrar a lo mejor tiempos de entrega, sobre todo de perecederos, y antes se acopiaba y entregaba ya sea en procesadores y toda la semana, pues ahorita a lo mejor se entrega 1 o 2 días. También a lo mejor han cambiado las formas en que se le paga a la gente por sus productos para pues evitar todo esto de mayores transacciones o mayor movilidad de la gente. Y pues la parte del consumo en las ciudades también es de alguna manera un indicador. Cuando se entró a confinamiento, pues todo lo que vimos, ¿verdad? De que la gente lo primero que privilegió fue la compra, por ejemplo, de todo lo que eran pues insumos de protección, ¿no? Que cubrebocas, que el alcohol, que el gel. Ya luego, a medida de que fue avanzando la llamada cuarentena, ya fue cambiando un poco el esquema de consumo de las familias y primero de pasar de la compra, digamos, de productos básicamente enlatados y procesados, ya se tiene ahora una nueva etapa en la que se está privilegiando también mucho el consumo de alimentos frescos, afortunadamente. Y pues ahora se viene una etapa de lo que se le podría denominar una mayor restricción, insisto. ¿Por qué? Porque todo mundo tenemos a lo mejor cambiado nuestras fuentes de ingreso, nuestra valoración misma del riesgo de consumir ciertos alimentos o de consumir, por ejemplo, alimentos preparados fuera de casa. Entonces, todo esto pues va a tener repercusiones y cambios hacia atrás, ¿no? Hacia el suministro de alimentos. Esta pregunta es para todas. ¿Qué alianzas podemos hacer como productores, distribuidores y consumidores para fortalecer el campo? Bueno, pues independientemente de los cambios que se hagan, por ejemplo, todos los actores que están en las cadenas de distribución de alimentos, cada uno de nosotros como personas y como consumidores sí podemos tener una aportación para el desarrollo del campo. Una primera decisión es que a lo mejor en nuestro plato privilegiemos la presencia de alimentos frescos más que procesados. Y otra es que la parte de nuestras compras, pues buscar todos estos canales que estaba hablando la compañera de Xochimilco. Todos tenemos de alguna manera acceso a mercados locales. Y la decisión de fortalecer todos estos esquemas de economía solidaria y de economía local es muy importante. Pero si no tengo acceso cercano a, digamos, un mercado local, también puedo tomar la decisión de hacer compras importantes en
a lo mejor vía internet de ciertos productos. Un ejemplo, insisto, es el propio cacao, el chocolate, el café, o sea, productos que sí me pueden enviar desde las zonas o desde las iniciativas de proyectos. Y lo otro es que también en las ciudades, si se quiere incidir en cambios, pues también tiene que haber una organización. O sea, nosotros nos organizamos así como la compañera hace su canasta mixta y la lleva a la ciudad. Pero si sus propios consumidores estuvieran organizados, pues también facilitarían el trabajo que se logre hacer. Por ejemplo, ustedes vieron los cambios que hizo la central de abastos. La central de abastos y todos los comerciantes no se quedaron a esperar a que llegaran los compradores de los mercados. Ellos tuvieron que salir y en esas salidas pues también tuvo su riesgo y todas las infecciones y todo lo que se vino. Pues aquí debe de haber de alguna manera un compromiso de ambas partes. Nosotros organizándonos para cambiar la parte de oferta, fortalecer nuestros esquemas de distribución, pero también en las ciudades algo que debe de cambiar es la organización de los consumidores, ¿no? Y las decisiones de consumo. Muchas gracias, Sandra. Creo que quería tomar la palabra. Esta pregunta también va para Ivette, para Diana, si más adelante quieren contestarnos. Jovita tuvo un problema de conexión, lo lamentamos profundamente. Sandra. Sí, María Elena, pues dijo algo muy importante, el tema de la organización. Cuando empezó la crisis, pensamos que íbamos a tener como una capacidad de respuesta así parecida. Yo hablo desde la Ciudad de México, ¿no? Parecida un poco como a lo del temblor, como lo del temblor de hace unos años, donde fue una respuesta rápida a la contingencia, ¿no? Necesitamos ayuda en la zona de San Gregorio, necesitamos ayuda en la colonia tal, necesitamos ayuda, y todos enseguida empezamos a responder y empezamos a buscar los mecanismos para organizarnos desde la ciudadanía. Hoy esto nos pone un reto increíble, porque para empezar ni siquiera podemos vernos, ¿no? Entonces, mediante las redes y lo que tenemos acceso, pues empezar a buscar estas pequeñas alianzas que podemos hacer entre nosotros. Y la organización que nos presenta hoy en día es una organización diferente, ¿no? Entonces, a nosotros, en términos, bueno, a nosotros nos llegan clientes que no compran para ellos, nos llegan clientes que compran para otras personas que lo necesitan. Eso es increíble, ¿no? O sea, hay muchísima gente que nos compra para otras personas que no pueden salir, que no tienen incluso, que se han quedado sin trabajo y les llegan los alimentos. Entonces, me doy cuenta que al final sí hay muchas posibilidades todavía, ¿no? Lo que tenemos que hacer esto es cada vez más justo y lo más importante, lo más necesario. Necesitamos que la gente tenga alimentos de calidad en sus casas, que la gente intervenga en que se dé cuenta de la importancia del campo, ¿no? Para ello, pues nuestro trabajo es muchísimo, ¿no? Muchísimo, sobre todo con los más jóvenes. Entonces, considero que hoy en día este reto, pues tiene que ver la organización a un nivel completamente diferente y no solo quedarnos en este momento sino traspasarlo, ¿no? Después de la pandemia, después de que termine esta contingencia, tenemos que replantearnos otra vez qué estamos consumiendo, de dónde viene, quién lo produce y cuáles son los factores que intervienen para tener lo que tengo en mi mesa, ¿no? Los alimentos. Eso es muy, muy importante y me parece que este tipo de diálogos, este tipo de charlas que ustedes nos han permitido este día, pues nos ayudan un montón, ¿no? Para visibilizar aquello que pues no se ve. Gracias. Hola. Hola, Diana.
Pues muchas gracias a todas las compañeras por compartir sus experiencias que son súper ricas, y yo creo que también un asunto súper clave es hacer alianza con los movimientos sociales, en donde también sin duda participan un montón de mujeres, y eso, como que articularnos y sumarnos también a muchas acciones que desde los movimientos sociales campesinos y no campesinos necesariamente van a hacer que justo esta nueva normalidad no sea la de antes, ¿no? Sino que se vaya transformando en el diálogo y en la lucha entre distintos sectores, tanto en el campo como en las ciudades. Agregar a todos los comentarios que han compartido las compañeras, algo que es clave y es central en este proceso, digamos, de visibilización de lo que ocurre en el campo, pero de transformación de las relaciones con los productores y también de consumidor a productor y las redes de intercambios de los alimentos, ¿no? Y tiene que ver con lo que NUNA está haciendo. Y básicamente es un llamado también al vincular las artes en la difusión de lo que se está construyendo en el campo, un eje central que ahorita también está siendo visible, palpable, incluso una estrategia para las comunidades y las personas que vivimos en zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, son los medios de comunicación y la expresión artística. Llamar a hacer historias invisibles en tiempos y destiempos, como ustedes nos han convocado con esta serie de encuentros nocturnos, pues tiene que ver con un resonar con el sentir de las personas. Entonces, el campo y lo que se vive en el campo no es solo lo que se está produciendo ahí como un elemento, como una fruta o algo que consumimos directamente, ¿no? En el campo se viven relaciones simbólicas, se viven reconstrucciones de estrategias campesinas todo el tiempo en distintas circunstancias. Ahorita es una contingencia que tiene que ver con el COVID, pero siempre el campesino y la campesina están reconstruyendo sus estrategias para sostener la vida. Y muchas de estas estrategias son estrategias colectivas. Y el arte, la música, la danza siempre está presente. Las emociones siempre están presentes. Y más bien quisiera como traerlo a este momento para volver a pensar y repensar de cómo se está construyendo la vida en el campo, ¿no? Creo que va más allá, tiene que ver, sí, efectivamente, con lo que se produce, pero también lo que se vive en los cuerpos de las personas, lo que implica el trabajo en el campo y las relaciones que se tejen entre las campesinas y los campesinos. Y todas las personas que están tocando la tierra, que hoy se están atreviendo a sembrar una semilla y a contribuir a construir una relación distinta, ¿no? Que además no solo es en el intercambio y la comercialización, sino también en la preparación de los alimentos. Y ese eje central, la vida de las mujeres campesinas en México y en el mundo. Queremos que empiecen a dar sus conclusiones sobre este tema. Yo pondré la conclusión que nos mandó Jovita, debido a que se quedó sin internet. Entonces nos mandó un audio concluyendo un poco su participación. Lo voy a poner en altavoz. Espero se logre escuchar bien. Bueno, como conclusión, pues yo diría que en realidad de platicadito es muy complicado poder vislumbrar una realidad tan compleja como es la del campo y que involucre a la vida de cada uno de nosotros porque sin comida no vivimos. Entonces, que es importante involucrarnos a nivel personal en la producción de nuestros alimentos y en la solución de los problemas que vive la gente del campo. Desde donde estamos, tratar de adecuar nuestros hábitos a lo que realmente se produce en nuestras tierras, en nuestros climas y en la región más cercana a donde vivimos. Con esto quiero iniciar para que todas ustedes puedan decir sus conclusiones y si quieren agregar sus redes sociales para que la gente las busque o también o hablar de sus proyectos, cualquiera de las dos cosas o las dos cosas. Muchas gracias. Y si quieres empezamos contigo, Sandra. Sí, gracias. Pues desde la apicultura es importante conocer que el campo y que la tierra sea fértil y es fundamental,
pero también todos los alimentos, más del 75% de todo lo que nos llevamos a la boca depende de un polinizador, principalmente de las abejas, y por eso es muy importante. Aparte de que esos alimentos van a ser enriquecidos y van a tener un mejor sabor. Un aguacate polinizado por abejas va a saber diferente, una manzana, un mango, también tenemos pues lo que come el ganado, también es polinizado por las abejas. Entonces, desde la apicultura me parece que no podemos pensar el campo sin todas las actividades agropecuarias, en este caso pues la apicultura, porque trabajan en conjunto y son importantes cada una para mantener un equilibrio. Y eso hay que darnos cuenta también. Entonces, pasar un poquito como a entenderlo más integral, de manera que podamos darle un valor a cada una de las actividades y, por supuesto, a cada uno de los oficios, el del campesino, el del apicultor, el del ganadero, y bueno, también hablando en femenino, que hay muchas mujeres trabajando estas áreas, hay mujeres trabajando estas áreas y que ni siquiera tienen tiempo de estar, ¿no? No tienen acceso incluso a internet. Entonces, pues, eso es importante conocer. Y pues un poco generar pues este tipo de dinámicas, diálogos donde podamos hablar de estas cosas. Les agradezco un montón. Por mi parte, pues nos pueden encontrar en Abejas de Barrio, que es nuestra fanpage, donde pueden conocer los cursos que tenemos. Nosotros también Pues quizás retomar esto de que no podemos volver a una normalidad en donde no tengamos el compromiso, no solo la conciencia, porque creo que hay muchos esfuerzos por concientizarnos en colectividad, pero con el compromiso eso de seguir tejiendo redes desde lo más local y de ser muy críticas y críticos hacia cuáles son las verdaderas necesidades, como bien decía una compañera, para reproducir la vida. Y pues una de esas claves no son solo las mujeres, sino también la alimentación y el defender la tierra, porque no solamente las empresas atentan con un modelo agroindustrial contra la tierra, sino también un montón de proyectos extractivos en donde además pues cada vez crecen más en este país y entonces ¿dónde vamos a sembrar también, no? Y pues a nosotras nos pueden encontrar en el Facebook, en la red de creadoras, investigadoras y activistas, Resias, y también al grupo en el que colaboramos con muchas otras mujeres agroecólogas en el perfil de la Alianza de Mujeres en la Agroecología, AMAGUA. Y muchas gracias por este espacio. Catear, explotar, excavar, dinamitar, volar, extraer, triturar, moler, lixiviar, exportar. Los verbos de la minería moderna dan cuenta, en un fulminante resumen, de la empresa colonial. Creo que es algo que también no debemos de olvidar, que efectivamente hay muchas estrategias campesinas que se están tejiendo, que se están construyendo, pero el campo también se encuentra hoy en una encrucijada en los proyectos que se implementan, que tienen que ver muchas veces con un sistema de producción agroindustrial y está ocurriendo en México, está ocurriendo... Uy. Que te ven hablar, pero no te escuchan. Oh. No, sí te estamos escuchando. Y ves, puedes seguir, sí te estamos escuchando. Sí, básicamente lo vemos en la península de Yucatán con la siembra de soya transgénica, lo vemos con una serie de proyectos, digamos, de desarrollo, proyectos de producción de energías y otras estrategias que sí están impactando en los derechos sobre la tierra, en la vida campesina y están impactando en las estrategias campesinas. Entonces, hay un sinnúmero de estrategias que se han compartido que tienen que ver con redes de intercambio, que tienen que ver con cadenas de comercialización, que se tejen con intercambios mano a mano de semillas, con estrategias de reproducción de semillas nativas, con la conservación de especies de abejas nativas, pero también no podemos olvidar las implicaciones que hoy en día tiene el campo mexicano por proyectos y por sistemas de producción de alimentos basados en un sistema agroindustrial. Básicamente me quiero quedar con esto, con el panorama positivo, creativo y diverso que se está tejiendo en el campo mexicano,
pero sin dejar de ver los retos a los que se están enfrentando los campesinos y campesinas en términos del acceso a la tierra y en redefinir qué estrategias nuevas o en cuáles estrategias se van a ir insertando para sostener sus vidas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas y a todos que nos están escuchando. Todos, ojalá y logremos en construir en volver a una normalidad, porque la normalidad nos gusta, aunque este concepto de normal, más que nada más que normalidad es a un estado de volver a encontrarnos. También ser muy conscientes que afortunadamente muchos de los mercados de los productos agrícolas, gracias a Dios, fueron resilientes. O sea, continuó, digamos, el abasto de alimentos y el consumo, y esto es una bendición porque de lo contrario tendría repercusiones de ingreso muy importantes en el campo. También aprender que en el campo las familias que tienen una producción diversificada en este momento fueron las que menos efectos tuvieron de la pandemia, es decir, fueron las que tuvieron mayores capacidades y mayor resiliencia, y que en el campo ciertamente se está viviendo una etapa de una nueva reconstrucción de organización y a lo mejor de nuevas prácticas de colectivismo o de cooperativismo, pero es un proceso y poner énfasis en que cuidemos lo que comemos, porque somos efectivamente lo que comemos, porque nuestra salud pues ya la vimos que sin ella muchos de nuestros proyectos y de nuestra vida cotidiana se puede truncar. Y en el caso de Orgánicos de la Chontalpa, es una organización de pequeños productores de cacao, comercializa cacao y chocolate, más cacao que chocolate, pero los encuentran en Orgánicos de la Chontalpa en Facebook, en Orgánicos de la Chontalpa gmail.com, y y pues estamos pendientes de, ojalá y pronto el chocolate se le considere un alimento y no solo una materia prima de la industria. Les agradezco mucho a las compañeras que nos invitaron y un saludo y mucho éxito para los proyectos de las compañías que estuvieron aquí en el grupo. Muchísimas gracias. Tengo aquí otro mensaje de Jovita hablando sobre sus redes sociales, se los voy a poner y después daré mis conclusiones. Yo me he acercado al tema del campo por mi hermana y por Humberto. Mi hermana trabaja con una comunidad en Tlaxcala sobre la diversidad del maíz. A mí se me ha hecho justo lo que decían al principio, era nadie valora el trabajo del campo hasta que lo hace. Yo realmente no lo he hecho, solo les he ayudado en algunas cosas de las milpas, a limpiar la tierra, y en ese momento dije, wow, ¿cuánto gana un campesino por todo el trabajo que hace? Porque yo lo estoy haciendo unas horas y estas personas lo hacen todos los días, todo el año, y se me hace un trabajo increíble que necesita ser más valorado, y también dejar la política de los monocultivos que le dan mucho dinero, que dan dinero al país, como la soya. ¿Y por qué? Porque están matando al campo, están destruyendo la tierra, están secándola, y nosotros necesitamos abogar siempre por la diversidad en el campo, la diversidad de semillas, defender las semillas que tenemos, porque son semillas que han hecho que nuestro país tenga variedad. Y al tener esta variedad, tanto de maíces, cacao, como de chiles, de tipos de mieles, nos dan de comer, ¿no? Y eso es como súper vital, ¿no? Alimentan no solo a los seres humanos, sino también a una diversidad de especies que hacen que nuestros climas, que la armonía de la naturaleza conviva. También hay como toda una memoria ancestral de cultivos de mesoamericanos
que deben ser escuchados, que deben ser restablecidos para así evitar más que cada vez el cambio climático y tal vez también los virus se vuelvan menos agresivos. Esa es mi conclusión. Nosotros somos Nuna Teatro Contemporáneo, nuestras redes sociales son Nuna Teatro, y muchísimas gracias a las mujeres que están aquí el día de hoy, porque generalmente cuando hablamos de campo, se nos viene la imagen un campesino, pero como en toda la sociedad, la complementación de dos personas y reconocer el trabajo de ambos, de toda la diversidad de personas, es de suma importancia y de vital importancia. Yo quiero comenzar agradeciéndole a mi equipo, que es FABS Llamas, porque sin ella no sería posible esto, y está en todo. Y porque ella fue la que me permitió indagar, y digo, apenas ahí entrar a este tema, que está presente y creo que estoy cotidianamente relacionándome con él, de eso como, pero que no le he dado la atención y yo me comprometo, como le dije a Jovita, de que en cuanto volvamos a la normalidad o a reincorporarnos, iremos al campo, porque creo que es cierto, si no lo vivimos, no lo entendemos. Recuerdo vagamente la infancia cuando nos llevaban a Xochimilco, precisamente, como era del club ecológico, nos llevaban a ver cómo plantaban, cuáles eran los procesos. Pero es algo que quedó un poco abandonado y creo que también necesitamos ser más responsables como consumidores. No podemos hablar de que queremos mover y cambiar al mundo si no sabemos de dónde viene eso y no dignificamos a las personas que están produciendo todo eso que estamos consumiendo y que probablemente cambien las cosas, se modifiquen las estructuras si empezamos a reconocer la otredad de quienes nos están compartiendo algo y también reconocer que hay un gran conocimiento ancestral en la cocina, en los cultivos, en la manera de conocer la apicultura, que podrían cambiar económica y ecológicamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo y creo que es urgente. Como dijimos en algún momento, esta pandemia nos paralizó y tal vez sea momento también de replantearnos cómo nos relacionamos y que esto que se da en el campo, que va hacia lo colectivo, hacia lo comunitario, tal vez es algo que tenemos que repensar. En este momento estamos en nuestra sana distancia, sin embargo, se está generando un espacio en donde creo que las mujeres que nos acompañan hoy nos invitan a reestructurar también nuestros pensamientos. Yo admiro mucho lo que están haciendo, agradezco que hayan compartido sus saberes, su conocimiento, su experiencia, su sensibilidad, porque creo que no habrá otra manera de regresar y reconocer que el trabajo en el campo es muy desgastante y que tendríamos que dignificar también su pago como consumidores. Mis redes sociales siempre se me olvidan, Borderline Teatro.